Durante siglos, los médicos han tomado el juramento hipocrático, que describe la ética y los principios morales que guían el uso de sus habilidades. El principio rector ha sido, de una forma u otra, no hacer daño. Cuando pensamos en el término médico, uno tiende a evocar imágenes de hombres y mujeres con batas blancas, utilizando su experiencia para curar enfermedades y atender lesiones. Sin embargo, la historia está llena de médicos que utilizan su profesión para fines mucho más oscuros, retorciendo la ideología y la ética de la medicina para sus propios propósitos. A menudo nos consolamos con el hecho de que estos médicos, como Harold Shipman, son depredadores solitarios que actúan bajo su propia autoridad. Entonces, ¿qué sucede cuando el Estado sanciona los actos malvados de una mente retorcida perteneciente al hombre al que todos se dirigen como doctor? Esta es la historia del doctor nazi Joseph Mengele, el ángel de la muerte, un fuerte candidato para ser el humano más malvado en la historia registrada. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Joseph Rudolf Mengele nació el 16 de marzo de 1911 en Günzburg, Baviera. Joseph sería el primero de 3 hijos nacidos de Karl y Walburga Mengele, y su familia cosechó los beneficios de la Alemania industriosa del Kaiser a principios del siglo XX. Karl Mengele construyó un negocio que producía maquinaria agrícola para moler, serrar y empacar, al que bautizó como Karl Mengele y Sons, y la familia era considerada honesta y cristiana por los miembros de la comunidad en el pueblo bávaro, muchos de los cuales estaban agradecidos por el éxito del negocio que, además de proporcionar empleo, había puesto al pueblo en el mapa. En la escuela, Joseph era visto como un estudiante inteligente, refinado, disciplinado y popular con un futuro brillante por delante. Era conocido por muchos de sus amigos y compañeros de clase cariñosamente como Pepo, pero en la casa familiar las cosas no eran tan color de rosa. Tanto su padre como su madre imponían regímenes estrictos no solo a sus empleados, sino también a sus hijos. Mientras que Karl Mengele era conocido por ser un hombre firme pero justo, la madre de Joseph, Walburga, fue descrita como una mujer de terrible temperamento. Karl dejó claro que tenía la intención de que su hijo mayor se hiciera cargo del negocio una vez que completara su educación, pero cuanto más crecía Joseph, más comenzaba a soñar con una carrera en ciencia y antropología, bromeando a menudo con sus compañeros de estudio que algún día su nombre estaría en la enciclopedia. Para 1930, Joseph ya no podía posponer más su intención de no entrar en el negocio familiar. Se graduó de su escuela secundaria y aprobó los exámenes de ingreso que le otorgaron un lugar en la Universidad de Múnich, Filosofía. Mientras estaba en Múnich, se volvió cada vez más consciente políticamente y en 1931 se unió a la organización parlamentaria Stahlhelm, que fue fundada por exmiembros del ejército alemán que fueron disueltos después de la Primera Guerra Mundial. El Stahlhelm actuaba como guardia armada en reuniones y marchas del Partido Popular Nacional Alemán Conservador y Nacionalista, que fue un importante partido de derecha hasta que su influencia fue finalmente erosionada por los nazis. En 1933, Adolf Hitler y su partido nazi ganaron el poder y comenzaron a consolidar su posición sometiendo o absorbiendo facciones rivales, lo que incluía al Stahlhelm, que fue integrado en la SA, la organización equivalente nazi. Para 1935, Mengele había obtenido su doctorado en la Universidad de Múnich en el campo de la antropología, y esto lo llevó a trabajar en Frankfurt, y lo presentó al doctor Ottmar Freiherr von Verschuur. Verschuur era en realidad miembro de la congregación de un pastor antinazi en ese momento, pero al mismo tiempo admiraba su postura sobre el mantenimiento de la pureza genética, lo que lentamente lo llevó a apoyar a los nazis, y su trabajo en genética y eugenesia se utilizó para construir el caso nazi, para su creencia en la superioridad genética alemana. Juntos, los dos perfeccionaron sus puntos de vista sobre la genética y las definiciones raciales de acuerdo con los ideales nazis. Para ese fin, a menudo se les pedía que prepararan pruebas para casos judiciales que involucraban una violación de las leyes de Nuremberg, que prohibían el matrimonio entre personas judías y alemanes. En un caso, el fiscal incluso los llamó para que subieran al estrado y presentaran pruebas en un caso que involucraba a un hombre que tenía un padre judío y una madre cristiana. Se les pidió que determinaran si era alemán o judío,
y después de examinar su historia genética, así como de tomar medidas de sus características, determinaron que era judío. Sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo, y enfurecidos por esto, presentaron una queja alegando que su investigación había sido ignorada. Apenas necesita decirse que el racismo en la Alemania nazi fue mucho más allá del mal y llegó a la locura total. Para este momento, Joseph Mengele era un miembro completamente registrado del partido nazi y era un miembro entrenado de la Schutzstaffel o SS, responsable de la protección del partido nazi y en particular del Führer Adolf Hitler. La SS exigía que sus miembros fueran del más puro origen genético, como ellos lo veían al menos, y estuvieran totalmente comprometidos con la causa nazi. En la Alemania nazi, la SS eran la élite. Desde mediados hasta finales de los años 1930, Hitler y los nazis expandieron Alemania más allá de los límites establecidos tras la Primera Guerra Mundial. Con cada expansión, empujaron a los países aliados de Gran Bretaña y Francia más cerca de la guerra hasta que finalmente, el 3 de septiembre después de que las tropas alemanas invadieron Polonia, declararon la guerra a la Alemania nazi. Sin embargo, solo unos meses antes, el 28 de julio de 1939, Joseph Mengele se casó con Irene Schönbein, a quien había conocido mientras trabajaba en un hospital en Leipzig, después de terminar su trabajo con Verschure. Irene solo tenía 19 años cuando se conocieron por primera vez, en comparación con los 27 años de Joseph, y estaba estudiando historia del arte en Florencia. Los dos se enamoraron locamente el uno del otro, con Joseph rompiendo una relación con una chica noruega para perseguir a Irene. Ambos, siendo rubios y aparentemente saludables, con Joseph en las SS, eran un buen ejemplo de lo que los nazis consideraban una buena pareja alemana. Sin embargo, la ambición de Joseph de servir a Alemania en el frente de batalla en Polonia se vio truncada por problemas renales, y no sería hasta junio de 1940 cuando finalmente fue llamado para el servicio militar, para cuando Francia ya había caído. En ese instante, la mayoría de los servidores de las SS poseían un tatuaje de grupo sanguíneo bajo sus brazos, cerca de las axilas. Esto identificaba el grupo sanguíneo del hombre de las SS, en caso de que resultara herido en combate y no pudiera decirle a su médico cuál era su grupo sanguíneo si necesitaba una transfusión. Demostró la importancia que los nazis daban a sus hombres de las SS, pero Joseph no recibiría el tatuaje él mismo, algo que para él resultaría ventajoso más tarde. Su experiencia médica fue utilizada por el brazo de combate de las SS, la Waffen-SS, ya que Mengele sirvió con el rango de teniente segundo en un batallón de reserva médica. Resultaría ser un puesto breve, ya que su experiencia en eugenesia significaba que pronto fue utilizado por la Oficina de Raza y Asentamiento de las SS, una organización encargada por los nazis de salvaguardar la pureza racial de las SS dentro de la Alemania nazi, que ahora incluía territorios ocupados en Europa Occidental y Polonia. Joseph se encontró estacionado en Poznań, en el centro de Polonia, asignado al Departamento 2 de la Oficina Racial. Entre sus deberes, se le encomendó realizar exámenes para eliminar cualquier característica indeseable entre la población local que ahora eran sujetos del régimen nazi. Era un proceso cruel conocido como higiene hereditaria. El 22 de junio de 1941, los alemanes lanzaron su acción más ambiciosa de la guerra hasta ese momento, la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Esta fue la campaña militar individual más grande de la historia, que involucró a unos 3.8 millones de soldados alemanes y del eje atacando a lo largo de una frontera de 1.287.2 kilómetros. Y enfrentándose a otros 3 millones de soldados soviéticos y millones más una vez que los soviéticos movilizaron a su gente. Aunque su trabajo se consideraba importante para la ideología nazi, su experiencia médica fue necesaria en el frente cuando quedó claro en el invierno de 1941 que Alemania no sería capaz de lograr una victoria rápida en el este, siendo arrastrada en cambio a una sangrienta guerra de desgaste. En consecuencia, se encontró asignado al cuerpo médico de la Quinta División Panzer de las SS, conocida como los vikingos, en enero de 1942. Los vikingos encarnaban la visión nazi del futuro de Europa, siendo tripulados por voluntarios de Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Países Bajos y Bélgica, todos los cuales cumplían con los criterios raciales de la Alemania nazi, aunque permanecían bajo el mando de oficiales alemanes. La unidad fue extremadamente exitosa,
penetrando tan profundamente en territorio soviético como cualquier unidad completamente alemana, mientras que detrás de ellos, atendiendo a sus heridos, estaba Josef Mengele, quien fue descrito por su comandante como un oficial médico especialmente talentoso. Sin embargo, estar detrás de las líneas del frente no era completamente seguro, ya que los alemanes tenían que lidiar con luchadores partisanos que realizaban sabotajes y ataques de golpe y fuga. Fue durante este tiempo que Josef se encontró frente a la escena de uno de los tanques propios de los vikingos, que fue deshabilitado por las fuerzas enemigas y posteriormente se incendió. Al enterarse de que todavía había 2 hombres dentro, Josef esquivó el fuego enemigo para llegar al tanque, subió dentro y ayudó a sacarlos antes de proporcionarles primeros auxilios. Otro oficial alemán que observó el incidente dijo que Josef Mengele se había probado espléndidamente frente al enemigo. Sus acciones le valieron la condecoración de la Cruz de Hierro de primera clase, la insignia de herida en negro y la medalla para el cuidado del pueblo alemán, así como también le ganó el respeto de sus comandantes y los hombres de los vikingos. No obstante, la fortuna de Mengele se acabaría pronto tras resultar herido en batallas en el sur de Rusia. Después de recuperarse en el hospital, se declaró que ya no estaba apto para las tareas de primera línea y se decidió, con cierta influencia detrás de escena de su antiguo mentor von Verschure, quien ahora es director del Instituto Kaiser Wilhelm para Antropología, Herencia Humana y Eugenesia, enviarlo de regreso a la oficina de raza y asentamiento, aunque esta vez en su sede en Berlín. Durante el tiempo entre su salida de la oficina para luchar en Rusia y su regreso, la purga de la Alemania nazi de los judíos y otras personas supuestamente indeseables había aumentado de nivel. En enero de 1942, un número de oficiales alemanes de alto rango se reunieron en una conferencia marítima para discutir el uso de gas venenoso para erradicarlos en masa. Como Hitler lo puso, era la solución final a la cuestión judía. La solución final se mantuvo en secreto tanto como fue posible para el pueblo alemán, pero dada la historia de Mengele en investigación hereditaria, su posición dentro de las SS y habiendo demostrado su lealtad a la causa nazi tanto en las líneas de frente como detrás de ellas, se le hizo partícipe del oscuro secreto de lo que estaba sucediendo en los campos de concentración. Mengele no tenía reservas sobre lo que estaba sucediendo en los campos, pero veía la exterminación sistemática como un desperdicio de una oportunidad para realizar investigaciones médicas. Con ese fin, veía a las personas en los campos simplemente como material de investigación en lugar de seres humanos. Solicitó ser transferido al servicio del campo de concentración, donde podría llevar a cabo su investigación, nuevamente con el respaldo de von Verschure, y a principios de 1943 fue aceptado. Tanto él como su esposa Irene se mudaron de Berlín de vuelta a Polonia ocupada por los alemanes. El campo donde iba a trabajar era un campo combinado de trabajo y exterminio conocido como Auschwitz. Un campo de concentración en Auschwitz fue autorizado por el jefe de las SS, Heinrich Himmler, en abril de 1940 en el sitio de un antiguo cuartel del ejército polaco. Gran parte del trabajo inicial para convertir el sitio a su nuevo rol fue realizado por criminales convictos alemanes transportados desde Alemania, y esto incluyó la construcción del primer crematorio, aunque este estaba destinado para aquellos que fueron ejecutados por desobediencia o murieron debido a las condiciones del campo. El 14 de junio de 1940 llegó el primer gran grupo de prisioneros y en los años venideros el campo se expandiría e incorporaría instalaciones satélite en el área circundante, particularmente después de que comenzó la invasión de Rusia. La invasión dejó a cientos de miles de indeseables atrapados bajo la ocupación alemana, y las instalaciones existentes no podían manejar este flujo de nuevos prisioneros. Con sus captores mostrando muy poco interés en su salud y bienestar, los prisioneros de la Unión Soviética fueron deliberadamente sometidos a inanición hasta la muerte, o se les negó la atención médica para combatir las enfermedades que eran rampantes entre ellos, dadas las malas condiciones en las que se vieron obligados a vivir. De los 10.000 prisioneros soviéticos que llegaron en octubre de 1941, menos del 8% seguían vivos en marzo del año siguiente. Con más y más victorias contra los soviéticos en los primeros días, cada vez más prisioneros inundaron Auschwitz. Por lo tanto, en octubre de 1941, con el ejército alemán aún esperando la victoria total contra la Unión Soviética, comenzó el trabajo en un segundo sitio conocido como Auschwitz II. El diseño inicial era que funcionara como un campo de trabajo, donde hasta 50.000 prisioneros judíos y soviéticos serían trabajados hasta la muerte, pero este número se duplicó y luego se duplicó nuevamente,
esperando albergar hasta 200.000 prisioneros para 1943. Antes de que comenzara la construcción, se llevó a cabo un aterrador experimento en las instalaciones originales. En septiembre de 1941, el Lagerführer Karl Fritz se acercó al comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, con una propuesta para un experimento. Sugirió lanzar cristales de Zyklon B en una celda del sótano en el bloque 11 del campo original, donde se mantenía a un grupo de prisioneros soviéticos para probar cuán efectivo sería para matarlos. Zyklon B era un pesticida desarrollado en Alemania en la década de 1920 que contenía cianuro de hidrógeno, un gas venenoso que interfiere con la respiración celular. Esta fue la primera gasificación que tuvo lugar en Auschwitz, y Höss quedó lo suficientemente impresionado como para sancionar pruebas adicionales. Un segundo grupo de 600 prisioneros de guerra soviéticos y alrededor de 256 prisioneros polacos fueron seleccionados y luego gaseados. Para hacer el proceso más efectivo, la morgue fue convertida en una cámara de gas dedicada, capaz de albergar al menos a 700 u 800 personas, con los cristales de Zyklon B siendo arrojados a través de ranuras en el techo para ayudar con la eliminación de los cuerpos. Los guardias de las SS formaron un grupo de prisioneros conocido como el Sonderkommando, que limpiarían los cuerpos muertos y luego los quemarían en el crematorio. Unos 100.000 prisioneros, en su mayoría judíos, incluyendo muchos de Francia y Holanda y prisioneros de guerra soviéticos, fueron gaseados entre septiembre de 1941 y diciembre de 1942, siendo los últimos los 300 a 400 miembros del Sonderkommando. A partir de entonces, el nuevo sitio en Auschwitz asumiría la mayor parte de los esfuerzos de exterminio. La cámara de gas allí fue construida alrededor del crematorio en el sitio, con ranuras para administrar el gas y luego ventilaciones para despejarlo. Entró en funcionamiento en marzo de 1943, y para satisfacer la demanda, otro crematorio fue convertido de manera similar, y eventualmente se construyeron dos más. Las víctimas podían ser gaseadas y luego incineradas inmediatamente, llevando así el asesinato masivo a una escala industrial. Quizás fue la creación más cruel y horrorosa que la humanidad ha hecho jamás, al servicio de destruirse mutuamente. Joseph e Irene Mengele se trasladaron a Polonia para que él asumiera su nuevo puesto en Auschwitz, en mayo de 1943. En ese momento, había unos 140.000 prisioneros retenidos en el campo, quienes estaban sometidos a niveles de trabajo duro y a menudo mortales. Pero este número no tomaba en cuenta a los cientos de miles que llegaban, solo para vivir unas pocas horas como máximo antes de ser llevados a las cámaras de gas. Joseph Mengele fue nombrado como el médico jefe del campo de la familia Romani y en esta capacidad estuvo directamente involucrado en la selección de quién sería puesto a trabajar y quién sería enviado directamente a la cámara de gas. Había una serie de criterios que, a los ojos de las SS, significaban que un nuevo llegado no tenía ningún propósito útil en un campo de trabajo y por lo tanto eran eliminados inmediatamente. Estos incluían a los niños pequeños y sus madres, ya que se consideraba que una madre afligida tenía poca o ninguna motivación para trabajar después de que sus hijos fueran asesinados. Además, gaseaban de inmediato a las mujeres embarazadas y ancianos. De los que quedaban, los médicos de las SS, incluyendo a Mengele, realizarían un breve examen. Durante este examen bastante superficial, los enfermos o débiles serían separados y marcados para morir en las cámaras de gas. Aquellos que sobrevivieron a todo el proceso de selección después de llegar a Auschwitz a menudo representaban menos del 25% del número total de su grupo. Dada su posición en el campo, Mengele no siempre tenía que estar presente durante todo el proceso, que sus subordinados a menudo consideraban un trabajo arduo y tedioso. Sin embargo, Mengele veía el proceso de selección como una forma de identificar posibles sujetos de prueba para sus experimentos. Algunos de sus colegas comentaron más tarde que no era raro que Mengele pareciera disfrutar del trabajo cuando encontraba candidatos adecuados para los experimentos que tenía en mente, describiéndolo como si estuviera de un humor jubiloso, incluso silbando melodías, a pesar de la escala de asesinato que implicaba su tarea. Se destacó por ser un verdadero creyente en la noción de superioridad aria en Auschwitz, y como tal, todas las demás razas no eran dignas de su compasión. Su interés en los gemelos, que había sido fomentado por su trabajo con von Verschuur, resurgió. Mengele creía que podía realizar un experimento en un gemelo y usar al otro gemelo como una especie de grupo de control para comparar los resultados de sus experimentos. Esto alimentó la creencia nazi de que la herencia anulaba el efecto del entorno en el que nace una persona.
Mengele y sus colegas creían que la condición de un gemelo antes del experimento sería la misma que la del otro debido al efecto de sus genes, aunque ahora sabemos que dos gemelos aparentemente idénticos pueden de hecho tener enfermedades genéticas o predisposiciones separadas. De hecho, un estudio en 2015 encontró que incluso con algo tan simple como ser zurdo y diestro, en el 21% de los gemelos, los hermanos eran opuestos entre sí. En resumen, aparte de las apariencias, los gemelos son tan individuales como todos los demás, ubicando firmemente las creencias de Mengele en el reino de la pseudociencia. Después de que se completaban los experimentos, Mengele solía matar a ambos gemelos para diseccionar y comparar los cuerpos, y no había restricciones de edad. Una de las pocas gemelas que sobrevivió a los experimentos de Mengele fue Eva Moses Kor y su hermana, Miriam. Hablando con BuzzFeed en enero de 2019, su historia fue típica de lo que los gemelos podían esperar a manos del hombre que se conoció como el Ángel de la Muerte. En sus propias palabras, explicó su angustiosa experiencia después de llegar a Auschwitz en un vagón de tren destinado a ganado en lugar de personas. Nací en 1934, uno de un par de gemelos. Miriam y yo éramos el tercer y cuarto hijo en la familia. Vivíamos en un pueblo muy pequeño en Transilvania, Rumania. Nos bajamos del vagón de ganado. Las personas eran seleccionadas para vivir o para morir. Gente llorando, empujando, agitándose, perros ladrando, tratando de darle algún sentido a ese lugar. Y de hecho me di la vuelta tratando de averiguar qué es ese lugar. Y cuando me di la vuelta, me di cuenta de que mi padre y mis dos hermanas mayores se habían ido. Nunca los volví a ver. Nos aferrábamos a mamá como si nuestra vida dependiera de ello. Un nazi corría en medio de esa plataforma de selección gritando en alemán: gemelos, gemelos. Nos notó y exigió saber si éramos gemelos. Y mi madre preguntó: ¿eso es bueno? Y el nazi dijo sí. Mi madre dijo sí. En ese momento, otro nazi llegó. Arrastró a mi madre hacia la derecha. Nos arrastraron hacia la izquierda. Estábamos llorando. Ella estaba llorando. Y todo lo que recuerdo es ver los brazos de mi madre extendidos en desesperación mientras la alejaban. Nunca me despedí de ella, pero no entendí que esa sería la última vez que la veríamos. Y todo eso tomó 30 minutos desde el momento en que bajamos del vagón de ganado y toda mi familia se había ido. Solo Miriam y yo quedamos tomadas de la mano y llorando. Éramos gemelas de Mengele, lo que descubrimos más tarde lo que eso significaba. Mengele nos contaba todas las mañanas y quería saber cuántos conejillos de indias tenía ese día. Se me utilizó en dos tipos de experimentos. Lunes, miércoles, viernes, me ponían desnudo en una habitación con mi hermana gemela y muchos otros gemelos, hasta 8 horas al día. Medirían cada parte de mi cuerpo, la compararían con mi hermana gemela, y luego la compararían con gráficos. En días alternos, martes, jueves, sábado, nos llevaban a un laboratorio de sangre. Atarían ambos de mis brazos para restringir el flujo de sangre. Tomarían mucha sangre de mi brazo izquierdo y me darían un mínimo de 5 inyecciones en el brazo derecho. El contenido de esas inyecciones no lo sabíamos entonces, ni lo sabemos hoy. Después de una de esas inyecciones, me puse muy enfermo con una fiebre muy alta. Mis piernas y brazos estaban hinchados y muy doloridos. Estaba temblando mientras el sol de agosto quemaba mi piel y tenía enormes manchas rojas cubriendo mi cuerpo. En la próxima visita al laboratorio de sangre no me ataron los brazos. En lugar de eso, midieron mi fiebre y fui llevado inmediatamente al hospital. El hospital era otra barraca, pero estaba llena de personas que para mí parecían más muertas que vivas. A la mañana siguiente, Mengele entró con otros 4 médicos. Nunca me examinó. Miró mi gráfico de fiebre y luego declaró: «Qué lástima, es tan joven. Solo le quedan 2 semanas de vida», por nada menos que un milagro. Tanto Eva como su hermana Miriam sobrevivieron a su tiempo en Auschwitz, aunque ambas sufrieron enfermedades de por vida como resultado de su tiempo allí. Cuando Miriam quedó embarazada después de la guerra, hubo complicaciones, y los médicos en Israel, donde ahora vivía, descubrieron que como resultado de los experimentos realizados en ella, sus riñones no se desarrollaron completamente y seguían siendo los de una niña. Parecía que Mengele tenía muy pocas restricciones en su trabajo en Auschwitz.
ya sea porque había convencido a sus superiores de la importancia de su trabajo, o simplemente no les importaba lo que alguien hiciera a las personas judías y otros indeseables en el campo. De hecho, aparte de una infracción poco después de su llegada, donde aceleró alrededor del campo en su motocicleta y chocó contra un camión, el historial de Mengele en Auschwitz fue considerado ejemplar por Höss y los demás que lo elogiaron por su compromiso con su trabajo. Esta libertad que se le dio resultó en un catálogo de brutales experimentos realizados por el Ángel de la Muerte, impulsado por el sentido de superioridad nazi sobre todas las demás razas. En uno de sus proyectos más notorios, Mengele seleccionó a dos gemelos de 4 años llamados Guido y Nina y los llevó a ambos para ser operados al mismo tiempo. Cuando Mengele salió del quirófano con los gemelos, se reveló el verdadero horror de su mente. Los 2 niños de 4 años habían sido cosidos de espalda con espalda, incluyendo la conexión de sus venas, en un esfuerzo por crear gemelos siameses. Después de la guerra, la exprisionera Vera Alexander explicó lo que sucedió a continuación. Sus heridas estaban supurando, lloraban día y noche su madre. Recuerdo que se llamaba Estela. Había conseguido de alguna manera un poco de morfina y la usó para poner fin al sufrimiento de sus hijos. En una noche en particular, un médico judío informó que Mengele mató a 14 gemelos inyectando a uno de cada par con cloroformo en el corazón. Luego mataría al otro gemelo para comparar sus corazones. Los testimonios de aquellos prisioneros obligados a trabajar de cerca con Mengele señalaron cómo podía ser encantador e incluso bastante cálido en sus modales hacia aquellos que había seleccionado para sus experimentos, y luego, en los siguientes minutos, ordenar sus muertes como si les estuviera instruyendo simplemente a sacar la basura. Con sus víctimas más jóvenes, a menudo les hacía llamarlo tío Mengele en un acto grotesco para ganarse su confianza. Aunque prefería trabajar con gemelos, los otros prisioneros en Auschwitz no se salvaron de los horrores de su mente. También mostró un interés especial en aquellos con deformidades físicas, así como en investigar casos de enfermedades regulares, que ocurrían con frecuencia en el campo. Cuando un brote de Noma, una enfermedad bacteriana gangrenosa de la boca y la cara, golpeó el campo Romani en 1943, Mengele aprovechó la oportunidad para iniciar un estudio para determinar la causa de la enfermedad y desarrollar un tratamiento. Un tratamiento destinado solo para alemanes, por supuesto. Con la asistencia forzada de uno de los prisioneros dentro de su equipo médico, el Dr. Berthold Epstein, un pediatra judío de Praga, aquellos que no fueron asesinados inmediatamente fueron aislados en un cuartel separado para que Mengele llevara a cabo su estudio de la enfermedad. Para ayudar en su trabajo, se mató a un número de niños para que sus cabezas y órganos preservados pudieran ser enviados a la Academia Médica de la CSS para un estudio más profundo. Otro de sus experimentos más notorios fue un intento de cambiar el color de los ojos de los prisioneros en un esfuerzo por ayudar a perfeccionar la creación de la raza maestra que Hitler y la CSS tanto deseaban. Lo hizo inyectando químicos en los globos oculares. También realizó amputaciones innecesarias y llevó a cabo una serie de transfusiones de sangre para estudiar qué tan bien se transferían las enfermedades de persona a persona. Mientras realizaba su investigación en Auschwitz, no olvidó a su antiguo mentor y patrocinador, von Verschure, y envió repetidamente muestras de tejido e incluso partes del cuerpo de sus víctimas al Instituto Kaiser Wilhelm, donde él era el director. Incluso llevó a cabo trabajos en Auschwitz en nombre del instituto. En un caso, mató a 8 miembros de la misma familia de los llamados barracones de gitanos para poder extraer sus ojos y enviarlos al instituto para un estudio comparativo. A cambio, Mengele recibiría cartas de elogio y agradecimiento por sus incansables esfuerzos en la búsqueda de su ciencia. A pesar de ser uno de los médicos jefes en Auschwitz, había muy poca ayuda médica proporcionada por Mengele y su equipo a los prisioneros. Los médicos alemanes bajo el mando de Mengele a menudo simplemente supervisaban a los médicos judíos detenidos en Auschwitz, ya que solo proporcionaban el tratamiento más básico a la población de prisioneros. Cualquiera que necesitara incluso un poco más que eso, era tratado siendo enviado a las cámaras de gas. Cuando estalló una epidemia de tifus en el campo de mujeres, Mengele desalojó un bloque de 600 mujeres judías e instruyó que fueran llevadas a las cámaras de gas. Luego se limpió y desinfectó el edificio, mientras que a los del bloque adyacente se les bañó, despiojó y se les dio ropa nueva antes de ser trasladados al bloque limpio, mientras que su antiguo bloque se limpiaba para que los prisioneros adyacentes fueran trasladados a él. Sus superiores quedaron tan impresionados con la respuesta de Mengele que se le otorgó la Cruz al Mérito de Guerra.
y en 1944 fue ascendido a primer médico del campo de Auschwitz-Birkenau. En general, la vida era relativamente buena para Mengele y los oficiales de las SS en Auschwitz, especialmente en comparación con las condiciones en el frente en Italia, Rusia y Francia, después de los desembarcos del día D, en junio de 1944. Para animar a los hombres, se les proporcionaban raciones adicionales a los guardias de las SS cada vez que se requería un asesinato en masa, y esto incluía cigarrillos y vodka para celebrar su trabajo. Para ayudar a mantener cierta apariencia de secreto, las gaseaciones se referían como acciones especiales en la documentación y las entradas de diario. Para Mengele y sus compañeros oficiales se celebraban exquisitas cenas en el club de oficiales de las SS, con todas las delicias que uno podría esperar en un restaurante en Berlín. Para los pocos privilegiados, podrían encontrarse invitados a la atractiva casa del comandante Jose en el campo, completa con una valla blanca de estacas en el exterior. A nivel personal, Mengele y su esposa Irene celebraron el nacimiento de su hijo Rolf el 11 de marzo de 1944. Mientras tanto, en el campo, los prisioneros en Auschwitz tenían suerte si conseguían comida equivalente a 700 calorías por día. Para muchos, la única pregunta que quedaba era ¿cómo terminaría su miseria? Enfermar, recibir un disparo de un guardia SS aburrido o irascible, ser un experimento de Mengele o simplemente ser exterminado en las cámaras de gas para dar paso a nuevos prisioneros. En este último caso, para 1944, Auschwitz se había convertido en el modelo por excelencia de un campo de exterminio, donde en una ocasión se gaseó a unas asombrosas 9.000 personas en un solo día, la cifra más alta conocida de todo el Holocausto, y muchos de ellos gracias a las decisiones tomadas por Mengele y su llamado equipo médico. Pero en medio de estas acciones especiales y el deleite de la llamada buena vida, se comenzaron a escuchar cautelosos susurros sobre los cócteles y la buena comida en el club de oficiales de las SS, ya que las noticias desde fuera de su propio pequeño mundo se volvían cada vez más sombrías día tras día. Los bombarderos aliados estaban diezmando a Alemania desde el aire, llevando la guerra a cada rincón de la vida en casa, mientras que los aliados occidentales habían asegurado una cabeza de playa en Normandía, y ahora estaban avanzando lentamente a través de Francia. Más preocupante para aquellos en Auschwitz era que en 1944 el ejército soviético había violado la antigua frontera polaca y estaba empujando hacia el oeste hacia ellos, mientras que las unidades de las Waffen SS, como la antigua división Panzer de Mengele, los vikingos, mantenían su compromiso con la lucha. Un agotado ejército regular alemán estaba sufriendo de baja moral y una estructura de mando dañada después de un intento de asesinato de Hitler el 20 de julio. Justo una semana después, hubo un gran levantamiento en Varsovia por la resistencia polaca, y aunque fue aplastado, quedó claro que el control de Alemania sobre Polonia, lo que había desencadenado la guerra en 1939, se estaba desvaneciendo. Como consecuencia, las matanzas en Auschwitz solo aumentaron mientras Mengele continuaba con su trabajo. Según el diario de Irene Mengele, el 13 de septiembre de 1944, las sirenas de ataque aéreo sonaron sobre el campo por primera vez. Y esto sucedería varias veces en los meses siguientes. Aunque el campo no fue atacado por los aliados, varias bombas perdidas de los ataques aéreos cercanos cayeron dentro de sus límites, mientras 1944 llegaba a su fin. En medio de este telón de fondo, en noviembre, Mengele recibió un permiso especial para salir, y junto con Irene, los dos escaparon de regreso a Günzburg para visitar a sus padres y a su hijo de 8 meses, que había estado con ellos por seguridad. Mengele se quedó una semana antes de dejar a Irene con su familia para regresar a Auschwitz, que estaba funcionando a plena capacidad para deshacerse de tantos prisioneros restantes como fuera posible, y quizás, más crucialmente, deshacerse de las pruebas en su contra. Junto con las cremaciones de cuerpos, cientos de miles de documentos fueron quemados mientras los sonidos de la guerra se acercaban al campo gracias al ejército soviético, que en enero de 1945 estaba a solo días de distancia. El 17 de enero de 1945, Joseph Mengele y varios otros médicos de las SS en Auschwitz recogieron sus investigaciones junto con numerosos especímenes y abandonaron Auschwitz por última vez. Los guardias de las SS restantes entraron en un frenesí de asesinatos y saqueos antes de abandonar a los supervivientes, muchos de los cuales, después de haber sobrevivido al horrible calvario, murieron de hambre antes de que el ejército soviético los liberara el 27 de enero de 1945. Auschwitz, un contendiente para el infierno más horroroso y aterrador en la tierra que jamás existió, había caído.
Mengele ahora se encontró uniéndose a las filas del desmoralizado ejército alemán mientras avanzaban hacia el oeste a través de Polonia, de regreso a su patria. Fue transferido, aunque brevemente, al campo de concentración de Gross-Rosen en el suroeste de Polonia, que, al igual que Auschwitz, estaba compuesto por numerosos subcampos e instalaciones. Justo después de 2 semanas de que el ejército soviético liberó Auschwitz, pronto estaban acercándose también a Gross-Rosen, obligando a Mengele a retirarse una vez más. Se unió a una unidad regular del ejército alemán y decidió abandonar su uniforme de las SS en favor de uno estándar de oficial del ejército. Mengele permaneció con su unidad adoptiva durante los siguientes 2 meses, luchando junto a ellos contra el ahora imparable ejército soviético en las llanuras de la vecina Checoslovaquia. A pesar de sus esfuerzos, el imparable avance soviético los empujó más hacia el oeste con cada enfrentamiento hasta mayo, cuando la unidad de Mengele se encontró en Sudetenland alemán, una zona de la Checoslovaquia occidental, poblada por alemanes como resultado del mapa de Europa redibujado después de la Primera Guerra Mundial. Allí, Mengele tuvo la fortuna de encontrarse con un colega de sus días trabajando con von Verschuur, llamado Dr. Hans Otto Kaller, un hombre que, curiosamente, se sabía que tenía sangre judía en su familia, proveniente de un bisabuelo. Kaller estaba sirviendo en un hospital de campo motorizado alemán, y registra que se encontró con su antiguo colega el 2 de mayo de 1945, una fecha interesante, ya que fue ese día que la noticia del suicidio de Adolf Hitler en su búnker en Berlín llegó a las líneas del frente. Carla informa que Mengele se negó a creer la noticia de la muerte del Führer, descartándola como rumor o propaganda enemiga. Esa noche, Mengele se acercó a Carla y solicitó unirse al hospital de campo, una solicitud que fue concedida. Mientras servía con la unidad del hospital en los desesperantes días finales del Tercer Reich, encontró consuelo con una enfermera alemana sin nombre, a quien reveló las notas sobre su investigación que había guardado desde Auschwitz. Le solicitó guardar las notas para él, pues le retratarían como médico SS y seguramente asegurarían su ejecución cuando fueran capturados. Si las notas se encontraban con ella, entonces podría afirmar que no eran suyas y quedaría en libertad. El 8 de mayo de 1945, Alemania capituló ante los aliados. La guerra en Europa había terminado. Para entonces, la unidad hospitalaria se había retirado de nuevo a Alemania, y por suerte, se encontró en un área de Sajonia que había sido designada tanto por las fuerzas estadounidenses en el oeste como por las fuerzas soviéticas en el este como una zona de amortiguamiento para evitar que se dispararan accidentalmente entre sí. Pero mientras su amigo Kala sabía que él era secretamente un hombre de las SS, no había informado a nadie más en las unidades hospitalarias por si lo traicionaban. En cambio, continuó con la fachada de que era un médico en el ejército regular alemán. Había logrado mantener el subterfugio durante un corto tiempo, pero comenzó a atraer la atención de un coronel Fritz Ullmann. En realidad, fue Mengele quien se estaba delatando, ya que Ullmann comentó más tarde que cuando lo interrogó sobre su identidad, Mengele dio involuntariamente más de un alias. Sin embargo, Ullmann permitió que Mengele permaneciera con la unidad, aunque desconocía quién era realmente Mengele, hasta junio, cuando las fuerzas estadounidenses finalmente entraron en el área y tomaron prisionera a la unidad del hospital. Los aliados habían capturado al ángel de la muerte. Simplemente aún no lo sabían. Los estadounidenses procesaron a cada miembro de la unidad y luego los transportaron a un campo de prisioneros cercano donde serían retenidos hasta que pudieran ser desmilitarizados y devueltos a sus vidas en tiempos de paz, en una Alemania ahora aliada y ocupada. Mengele fue procesado bajo su verdadero nombre, sabiendo que probablemente significaría su eventual muerte después de un juicio por crímenes de guerra. Y sin embargo, a medida que pasaban los días en cautiverio estadounidense, nunca se le preguntó sobre su tiempo en Auschwitz, y pronto se dio cuenta de que sus captores estadounidenses no sabían quién era, a pesar de estar en una lista de buscados que circulaba por los campos de prisioneros de guerra aliados que albergaban a soldados alemanes. Ni siquiera fue identificado como miembro de las SS, gracias en parte a que nunca se hizo el tatuaje debajo de su brazo. Sin embargo, la ansiedad de preguntarse si el próximo oficial estadounidense que viera lo sacaría de la fila y le informaría que finalmente enfrentaría justicia por sus crímenes en Auschwitz, tuvo un terrible impacto en su estado de ánimo y se deprimió severamente. Para este momento, el coronel Ullmann estaba empleado por los estadounidenses en el departamento administrativo del campo de prisioneros, donde Mengele estaba detenido. Al hablar con Mengele para abordar la causa de su depresión, Mengele le confió todo lo que había hecho en Auschwitz,
y que los aliados pronto se darían cuenta de quién era él. Habiendo escuchado esto, Ullman decidió usar su posición para obtener una identificación falsa para Mengele, permitiéndole escapar al país cuando los estadounidenses finalmente los liberaron para regresar a sus vidas civiles en Alemania. Después de un traslado a un nuevo campo de prisioneros, donde Mengele fue nuevamente procesado bajo su verdadero nombre, pero nuevamente de alguna manera pasado por alto por los estadounidenses, Mengele fue liberado a principios de septiembre, completo con sus documentos reales y un conjunto de papeles falsos que lo identificaban como Fritz Ullmann. ¿Cómo Mengele pudo haber sido retenido durante 2 meses sin ser identificado como el ángel de la muerte de Auschwitz? Ha sido objeto de debate durante décadas después. La mayoría de los investigadores que examinan el caso concluyen que probablemente los guardias estadounidenses no tenían acceso a la lista de buscados con su nombre debido a un descuido administrativo. Por otro lado, el personal administrativo de prisioneros estaba abrumado por la gran cantidad de alemanes que tenían que procesar y estaban bajo presión para desmilitarizar a los prisioneros lo más rápido posible para ayudar a reconstruir Alemania. Esto significaba que a veces se olvidaban las verificaciones para ver si las personas estaban en la lista de buscados o no. Algunos teóricos de la conspiración han sugerido que la única manera en que podría haber sido protestado en los 2 campos separados y no ser identificado como el ángel de la muerte era que se le permitió escapar deliberadamente, ya sea con ayuda de los nazis que trabajaban con los estadounidenses, o incluso elementos antijudíos entre los propios aliados. Incluso ha habido la sugerencia de que Mengele intercambió parte de su investigación por su libertad, aunque ninguna de estas teorías puede ser corroborada. Sea cual sea la verdad, el hecho permanece que Mengele estaba libre. Lo que preocupaba a Mengele ahora era ser atrapado con 2 conjuntos de documentos de identidad en los numerosos puntos de control estadounidenses repartidos por las carreteras de Alemania ocupada. Tomando prestada una bicicleta de un granjero local, escondió sus documentos de Mengele en el manillar hueco mientras viajaba con él a Donauwörth. Una vez allí, se despidió y agradeció al granjero que se alejó antes de que Mengele se diera cuenta de que había dejado sus documentos en el manillar. Ahora no tenía más opción que ir bajo el nombre de Fritz Ullmann. Tocó a la puerta de otro viejo amigo, el Dr. Miller, y convenció a Miller de viajar a Günzburg y decirle a su familia que estaba a salvo. Sin embargo, mientras Mengele se escondía en la casa de los Miller, el Dr. Miller fue arrestado por los americanos en su camino a Günzburg para ser interrogado sobre su papel en el partido nazi. Pero Mengele asumió que había sido arrestado por su culpa, temiendo que los soldados americanos derribaran la puerta en cualquier momento. Se fue en medio de la noche y decidió dirigirse al este hacia la Alemania Oriental, ocupada por los rusos, para recuperar las notas que había dado a la enfermera con la que se había acercado en los últimos días de la guerra. Esto era algo extraordinariamente peligroso de hacer, ya que la zona rusa todavía era un hervidero de brutalidad cometida por los soldados soviéticos, sin mencionar lo que sucedería si era descubierto por las autoridades. Le tomaría 3 semanas cruzar la frontera fuertemente custodiada y llegar a la enfermera para recuperar sus cosas, una hazaña impresionante por cualquier estándar. Mientras tanto, a pesar de que su esposo había sido arrestado, la señora Miller decidió mantener su promesa e informó a sus padres e Irene que él estaba vivo. Las autoridades estadounidenses tocaron la puerta de Irene exigiendo cualquier conocimiento de su paradero, pero ella respondió diciendo que creía que su esposo había sido asesinado en acción. También llevaron al padre y al hermano de Mengele bajo custodia para interrogarlos, pero por supuesto no tenían conocimiento de dónde estaba, por lo que las autoridades comenzaron a sospechar que Mengele estaba muerto. Mengele dejó la zona rusa y se dirigió a Múnich, buscando a otro amigo, esta vez uno de sus camaradas de la división Vikings, quien accedió a esconderlo durante varias semanas. Por una extraordinaria coincidencia, el amigo conocía al cuñado del verdadero Fritz Ullmann, quien le ayudó a encontrar trabajo como peón agrícola en la Baviera rural. Antes de llegar a la granja, Mengele cambió sus papeles falsos de Ullmann a Hohmann, los cuales debía presentar a las autoridades americanas en la región. Los dueños de la granja, una familia llamada Fischer, se encariñaron con Mengele, describiéndolo como extremadamente trabajador, y aunque sospechaban que tenía un pasado que intentaba ocultar, no le presionaron para obtener respuestas. Por su parte, Mengele escribió más tarde que volvió a deprimirse durante este tiempo, creyendo que la vida de un obrero estaba por debajo de él, siendo un médico tan logrado. Su moral se elevó nuevamente cuando pudo comenzar a organizar visitas secretas, lejos de la granja con su familia, con Irene, haciendo su primer viaje para encontrarse con él en el verano de 1946. Para entonces, Mengele había comenzado a creer que los aliados se habían olvidado de él, y esto lo hizo mucho más audaz, arriesgando visitas de regreso a los Miller para encontrarse con Irene y su hijo Rolf. Esto enfureció al cuñado de Ullmann,
quien sentía que estaba poniendo en peligro al hombre que lo ayudó a escapar si lo atrapaban. En un arranque de ira con este hombre, Mengele destruyó sus documentos de identidad falsos, a pesar de que los había alterado. Su frustración también estaba tensando su relación con Irene, quien se sabía que tenía varios amigos hombres en Günzburg, lo que hacía que Mengele se pusiera extremadamente celoso. A pesar de su confianza anterior de que se le había olvidado, pronto comenzó a darse cuenta de que mientras permaneciera en Alemania, existía la posibilidad de que algún día pudiera ser identificado y arrestado por sus crímenes de guerra. El antiguo negocio familiar estaba experimentando un aumento en las ganancias, ya que ayudaba en la reconstrucción de Alemania, y esto le proporcionó los fondos con los que podía pagar para ser introducido de contrabando fuera del país y hacia Sudamérica, donde ya se habían escondido varios nazis. Eligió Argentina como su destino, y pidió a Irene y Rolf que fueran con él, pero ella se negó a huir con su esposo. Esencialmente señaló el fin de su matrimonio, haciendo contacto con la línea de ratas, una serie de rutas de escape organizadas y dirigidas por exmiembros de las SS para ayudar a sacar a los nazis buscados. Mengele aparentemente desapareció de la granja de los Fischer una noche en la primavera de 1949 y fue introducido de contrabando al sur, cruzando la frontera hacia Italia, llegando finalmente a Génova. Allí se registró con la Cruz Roja Internacional para un pasaporte bajo el nombre de Helmut Gregor. Desde Génova, zarpó hacia su nuevo hogar en Argentina en julio de 1949. Había varias razones por las que Mengele eligió Argentina para su exilio autoimpuesto. Antes de la guerra, Argentina tenía una creciente población de inmigrantes alemanes que trajeron consigo los ideales del Tercer Reich. Varias figuras nazis destacadas escaparon a Argentina después de la guerra, en algunos casos en submarinos, intercambiando secretos, investigaciones, experiencia en combate, dinero y oro con las autoridades locales. La Fuerza Aérea Argentina, por ejemplo, se benefició enormemente de la experiencia de los expilotos de la Luftwaffe, algunos de los cuales tenían más de 6 años de experiencia en combate para impresionar a sus estudiantes argentinos. El líder argentino, Juan Perón, incluso había reservado 10.000 pasaportes argentinos en blanco en 1945 para su uso por nazis que escapaban de los aliados en Europa. Por lo tanto, para Mengele y muchos otros nazis comprometidos, el país latinoamericano parecía ofrecer salvación para aquellos que se negaban a rendir los sueños de Hitler y su Tercer Reich. Habiendo llegado a Argentina, Mengele se convirtió en inquilino en el distrito norte de la capital argentina de Buenos Aires, mientras ganaba un modesto sustento como carpintero. Haciendo contactos con simpatizantes nazis en la ciudad, finalmente conoció a un arquitecto llamado Federico Haas, quien lo puso en contacto con un ex coronel de la Luftwaffe llamado Hans Rudau, quien había estado activamente involucrado en ayudar a los nazis a escapar del alcance de los aliados victoriosos en Alemania. Protegido por los argentinos, Mengele hizo contacto con su familia y se ofreció para convertirse en vendedor en Argentina para la empresa familiar. Utilizando el dinero que ganó vendiendo productos de Karl Mengele y Sons en Argentina, invirtió en un pequeño número de negocios y empresas para expandir aún más su base financiera y permitirle vivir el estilo de vida más cómodo al que estaba acostumbrado durante los próximos años. Según los historiadores argentinos, hay evidencia que sugiere que también practicó sus habilidades médicas a personas en la ciudad, aunque sin una licencia argentina para hacerlo. En 1956 pudo adquirir una copia de su certificado de nacimiento alemán original, y con esto, finalmente pudo vivir en Argentina como Joseph Mengele. Parece que la suerte de Mengele continuó, ya que nadie en la embajada alemana en Buenos Aires pareció notar que Joseph Mengele estaba en una lista de buscados por crímenes de guerra. Quizás aún más extraordinario fue que la embajada más tarde le emitió un pasaporte de Alemania Occidental, nuevamente sin que nadie comprobara su nombre en una lista de criminales buscados. Algunos han sugerido que este descuido fue deliberado y que los ex-nazis que trabajaban en la embajada ocultaron la identidad de Mengele a sus superiores para permitirle el acceso a documentos. Usando su pasaporte, organizó un viaje de regreso a Europa para encontrarse con su hijo Rolf en Suiza antes de viajar de regreso a Günzburg para visitar al resto de su familia. Nunca fue denunciado por nadie en el pueblo, muchos de los cuales creían que los aliados habían fabricado gran parte de lo que se le acusaba de haber hecho en Auschwitz. Regresó a Argentina sin interrupción de las autoridades de Alemania Occidental, pero no viajó solo. Llevó consigo a su cuñada viuda Marta y a su hijo. Habiendo finalmente divorciado a Irene,
Finalmente se casó con Marta en 1958, mientras que sus empresas continuaban expandiéndose, incluyendo acciones en una compañía farmacéutica. En 1958 fue acusado de estar involucrado en la muerte de una adolescente tras un aborto ilegal, pero los argentinos retiraron los cargos contra él. Pero si Mengele creía estar permanentemente fuera del alcance de los aliados y la justicia, estaba a punto de llevarse un duro despertar. Desde el año siguiente, descubrió que el gobierno de Alemania Occidental ahora exigía que fuera extraditado para enfrentar juicio. Rápidamente hizo efectiva su huida con Marta, huyendo a través de la frontera hacia Paraguay, donde había hecho numerosos contactos comerciales y políticos durante los últimos 10 años. Sin embargo, ya no era un fantasma perdido en un oscuro capítulo de la historia, y ahora era uno de los hombres más buscados del mundo, perseguido por gobiernos, agencias de inteligencia y, por supuesto, cazadores de nazis, grupos e individuos financiados privadamente que operaban detrás de escena para localizar a los nazis escapados y llevarlos ante la justicia. En mayo de 1960, el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, llevó a cabo una operación exitosa para capturar al nazi Adolf Eichmann en Buenos Aires y sacarlo clandestinamente de vuelta a Israel para su juicio. Esperaban que Eichmann pudiera llevarlos hasta Mengele, pero esto resultó infructuoso y Mengele siguió siendo esquivo. Mientras tanto, el gobierno de Alemania Occidental, avergonzado por sus fallos anteriores para identificarlo, ahora ofreció una recompensa por la captura de Mengele e inundó los medios de comunicación de Alemania Occidental con su imagen e informes de sus actividades durante la guerra en un esfuerzo por aplastar cualquier apoyo que aún pudiera tener en su país natal. Mengele pasaría el resto de su vida huyendo, viviendo primero en Paraguay y luego en Brasil. El Mossad localizó a un sujeto que pensaban era Mengele en Brasil en 1962, pero juzgaron inviable una operación para atraparlo, por lo que desistieron a regañadientes de sus persecuciones. Sin embargo, Mengele se vio obligado a vivir bajo un alias para despistar a los cazadores de nazis que aún lo perseguían, mientras que su esposa Marta se mudó a Italia. Continuó construyendo su pequeño imperio de negocios, que incluía cafeterías y tiendas en Brasil, mientras vivía con una pareja húngara que fue obligada a guardar silencio sobre la identidad de su inquilino después de que se hicieran amenazas para implicarlos en la fuga de Mengele en caso de que fuera arrestado. Mengele viviría con ellos durante 12 años, incluso llegando a compartir la granja con ellos, antes de que los húngaros se mudaran a su propia propiedad en 1974, dejando a Mengele atrás. Para entonces, la salud de Mengele empezaba a deteriorarse seriamente. Sufrió su primer derrame en 1976, luchando contra hipertensión e infección de oído que afectaban su equilibrio. Después de una última visita de su hijo Rolf en 1977, Mengele pasaría sus últimos años como un nazi impenitente, enfermo y amargado. El 7 de febrero de 1979, mientras visitaba a amigos en el complejo costero de Bechorga, sufrió otro derrame cerebral mientras nadaba y se ahogó. Fue enterrado bajo el nombre de Wolfgang Gerhard, un alias que le dio el verdadero Gerhard en 1972 después de que regresó a Alemania. Sin embargo, la investigación sobre Joseph Mengele continuó, y en 1985, después del arresto e interrogatorio de un asociado de negocios, aprendieron la ubicación de la tumba de Mengele. El cuerpo fue exhumado el 6 de junio de 1985 y después de un detallado análisis forense e incluso la confirmación de Rolf Mengele, fue identificado como el cadáver del ángel de la muerte. Sin embargo, Mengele había escapado de la justicia tantas veces en el pasado que muchos se negaron a creerlo. En Günzburg, muchos partidarios de la familia Mengele dijeron a los reporteros que creían que afirmar que el cuerpo era de Joseph Mengele era una conspiración judía para desviar la atención de las recientes acciones israelíes contra Líbano y volver a los crímenes de guerra alemanes de 40 años antes. Para algunos de los supervivientes de sus crímenes, temían que el cuerpo fuera un señuelo para permitir que el ángel de la muerte permaneciera en libertad y sin ser perseguido. Los crímenes de Joseph Mengele finalmente se resolvieron cuando sus restos exhumados se sometieron a pruebas de ácido desoxirribonucleico en 1992, y se confirmó que Joseph Mengele, el ángel de la muerte del campo de concentración de Auschwitz, estaba efectivamente muerto.